Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Muchos nos han pedido hablar sobre el tema de la violencia, que es uno de los temas que diría yo nos toca más no solamente en lo racional, sino también en lo sentimental, ¿no? Porque venimos de países que han vivido violencia. Bueno, recordar las dictaduras, Argentina, los desaparecidos, bueno, recordar también el Caracazo aquí en Venezuela y un tema de mucha actualidad. Mira lo que está pasando en Colombia actualmente. Bueno, la violencia sanitaria que se está dando también en Brasil. La violencia contra la que luchó el pueblo chileno para llegar a una constituyente. Pero no queremos comenzar desde lo coyuntural, no señor. Queremos establecer fundamentos teóricos a partir de la historia, de la filosofía y a partir de ello, precisamente, conjugar dichos elementos teóricos a la realidad suramericana. Bienvenido, querido hermano. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y sobre todo por el espacio. Para mí es un enorme honor poder hablar con un colega, con tu formación. La vez pasada me dejaste la cabeza regulando después de nuestro primer intercambio. Así que estoy muy contento y muy agradecido de poder formar parte de este canal que crece tanto, que se va para arriba. Así que me pone también muy contento por el empuje que le estás poniendo. El tema de la violencia, me encantó la introducción que hiciste y la separación entre una consideración coyuntural y una consideración que podríamos, quizás abusando un poco del lenguaje, llamar ontológica. O sea, ¿en qué sentido, no? ¿Cuál es el ser de la violencia? Porque para decir cómo eso se va, me parece a mí, aplicando en términos coyunturales, programáticos, metodológicos, agendados en nuestras regiones, previamente tenemos que, hablando como Aristóteles, conocer las causas primeras. Entonces, yo te quería comentar una idea que tengo, a ver qué te parece, que es partir de la idea de la violencia en este sentido en el que lo pensó Heráclito y que es recapitulado por Heidegger, que es la idea de la violencia, y ahora vamos a ver cómo inhiere en la antropología moderna esto, la violencia como una manera de ordenar las cosas, como una manera de dar sentido. Allí donde no hay orden, el logos, el lenguaje, lo que es capaz de ordenar, es una acción violenta, con lo cual ya podemos separarnos de pensar la violencia exclusivamente como coerción. O sea, violentar algo es sencillamente darle un orden. Y el fenómeno violento se da porque ese orden es seleccionado, contingente y aleatorio. Entonces la pregunta es, ¿quién está ordenando las cosas, ¿no? Ahora, tú hablas de logos, es decir, que el primer lugar de la violencia no sería la violencia física, como suele pensarse. Es decir, ya tú colocas la dimensión de la violencia partiendo de Heráclito y más adelante de Heidegger, y no se me apuren, vaya si vamos a terminar con el mundo contemporáneo. Sería una violencia entonces que en un primer momento no es palpable, no es tocable, no es comible. Es decir, y aquí entonces hay un correlativo a la violencia política, porque recuerdas tú Weber y nos salimos de la filosofía y nos vamos a la sociología, el uso legítimo de la violencia, el monopolio del uso legítimo de la violencia, ¿a quién va? Al Estado. ¿Qué hace el Estado? Ordena. ¿Qué ordena el Estado? Y ahí entonces vienen todas las teorías, y ya te lanzo eso por ahí, contractualistas, ¿no? Que parten entonces de la premisa de que el hombre es bueno o es malo, depende desde donde se vea. Hobbes piensa que el hombre es malo por naturaleza. Jean-Jacques Rousseau habla du bon sauvage, del buen salvaje, es decir, que el hombre sería bueno por naturaleza y la sociedad lo pervierte. En todo caso, tanto la violencia vista como logos, ordenamiento a partir
del logos, como la violencia vista como el ordenamiento del Estado, todo orden implica entonces un acto violento. Exactamente. Y qué interesante esta conexión que estás haciendo con la modernidad, ¿no? Con la teoría, con el iusnaturalismo, que es el fondo de este contractualismo que hasta el día de hoy se sigue estudiando en las facultades de Derecho y se sigue hablando del pacto. Esto es muy interesante para pensar si efectivamente alguna vez hubo algún pacto y sobre todo si ese pacto incluyó a todas las personas. Digamos, primera cuestión. Pero más allá de eso, volviendo a la cuestión de la antropología negativa y positiva, de hecho justo, mira, Miguel, antes te mostraba fuera de cámara, acá tengo a los dos contendientes, el Leviatán de Hobbes y el manifiesto contra la desigualdad de los hombres, la primera gran forma de violencia moderna, la desigualdad, como dos textos donde se plantean estas antropologías positivas y negativas, pero es muy interesante que mientras que Hobbes parecería como no dar pruebas de por qué piensa que el hombre es naturalmente hostil y agresivo, y ordena las cosas según una lógica del pugilato y la competencia, Rousseau tiene como ciertas aspiraciones de fundamentarlo históricamente, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Él habla como si fueran términos históricos. La pregunta es si esto pasó alguna vez, ¿no? Yo te diría de colocar, ¿qué prefieres que coloquemos primero? ¿Una cita de Hobbes o una cita de Rousseau? A mí, mira, ayer hice un vivo con Rousseau, hoy hagamos uno con Hobbes. Vamos a ver qué dice Hobbes. Tenemos por ahí una cita. ¿La tenés ahí a mano? Yo tengo Ah, cita. ya te la Ahí muestro. Mírala, mírala. Vamos a colocarla en pantalla completa. Vamos a colocarla en pantalla completa. Te la voy a leer, querido Nahuel. Hobbes, Leviatán, capítulo 13, 1651, siglo XVII. De esta igualdad de capacidades surge la igualdad en la esperanza de alcanzar nuestros fines y por lo tanto, si dos hombres cualesquiera desean la misma cosa, mosca con la violencia aquí, la posesión, Caín y Abel, que sin embargo no pueden ambos gozar, devienen enemigos y en su camino hacia su fin, que es principalmente su propia conservación y a veces solo su delectación, se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse. Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra. Y una guerra como de todo hombre contra todo hombre. Bueno, ahí están entonces los fundamentos del clásico Homo homini lupus. ¿Por qué? Porque para Hobbes, y te dejo esa perlita en este libro, Leviatán, que tienen ustedes en sus pantallas, siglo XVII, entonces, Hobbes dice, el hombre en el estado de naturaleza es lobo del hombre, por lo cual antes que llegue el Leviatán, el estado ordenador, somos enemigos entre nosotros. Fíjate qué interesante la consideración de Rousseau, porque si vamos a citar a Hobbes, citemos a Rousseau. Como vos bien decías, Miguel, para Rousseau, a diferencia de Hobbes, el ser humano no es naturalmente hostil y agresivo, sino que es la sociedad, no la república, porque recordemos que en Rousseau tenemos una tripartición, a diferencia de la dualidad política del resto de los contractualistas, es la sociedad civil la que lo corrompe. ¿Por qué? Porque lo invita a un pasaje de eso que en el estado de naturaleza es el amor de sí, o sea, el amor en el sentido de la preservación y la búsqueda del bienestar y el evitar la muerte, a algo que en sociedad, gracias a esta intervención de la mirada del otro, de la competencia, se transforma en el amor propio. Ahí ya Rousseau deja pasar su cristianismo y deja ver esto de como una cierta perversión moral a la que conduce la vida en sociedad. Y fíjate que en la vida en sociedad pasa algo que para mí me
me parece brillante que Rousseau lo identifique en el siglo XVII y que casualmente Hobbes nunca lo menciona. De hecho, casualmente Hobbes prácticamente no habla del problema de la propiedad privada en el Leviatán. Rousseau sí. Y va a decir lo siguiente. Cito a Rousseau. Al distinguir en la naturaleza humana dos estados diferentes, es sencillo darse cuenta de las diferentes disposiciones que exigían en la economía de la sociedad. Uno de esos estados resultaba del plan primitivo de la creación. Fue para el hombre un estado de inocencia y de justicia. O sea, el estado de naturaleza no era hostil, era inocencia y justicia. El otro, la sociedad civil, fue un estado de desorden, justo castigo del hombre culpable. Acá recuerda Kierkegaard la idea del pecado original. En el primero, la ley natural no autorizaba la desigualdad de condiciones. Atentos con naturalizar la desigualdad, está diciendo Rousseau. En el segundo, la desigualdad llegó a ser adecuada porque era necesaria. O sea, en la sociedad, la desigualdad es muy fuerte. Es como si fuera es una agenda. No es un efecto de instituciones que funcionaron mal. No, es el a priori de la institución humana. Es un destino. Es un telos, claro. Tremendo, tremendo. Porque ya Rousseau acá nos permite pensar en que quizás hoy nuestra violencia social no sea un defecto de la historia o un plan que no funcionó de las promesas políticas, sino una agenda. Una forma consciente de ordenar la violencia social. Entonces la pregunta de Hannah Arendt es, ¿no habrá racionalidad detrás de la violencia? Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.